Chicas, pues hoy vamos a platicar acerca de un tema que no es tan popular, que ciertamente no lo comentamos mucho, no lo platicamos o incluso no lo rumiamos tanto, pero creo que es un tema importante. Si ustedes recuerdan de aquellas pequeñas zorras que se van robando nuestra primogenitura, o incluso la falta de estar recordando lo que Dios ha puesto para cada una de nosotras, eso es importante, puesto que Dios nos dice que en todo tiempo nos estemos instruyendo, nos estemos animando, nos estemos construyendo los unos a los otros y de igual manera estemos orando los unos por los otros, y viene algo bien importante. Entonces, el día de hoy, el tema que voy a darles se llama cobertura, la cobertura espiritual, y es de gran importancia. Y a ver si alguien me ayuda con Oseas 4:6. Y quiero que recalquemos este tema, que lo estemos recordando, porque ciertamente toda su palabra tiene tanta importancia y a veces dejamos de ver incluso cosas tan insignificantes o cosas que sentimos que ya son parte de nosotros, que son parte de la rutina. Ok, si estoy yo en la iglesia, sé que tengo cobertura. Si yo sé que estoy con Dios, sé que tengo cobertura, pero vamos a ver más allá la importancia y vamos a estudiarlo para que no nos sorprendan, porque cierta vez alguien me dijo, el que se confía pierde. Entonces no vamos a perder nada, vamos a estar bien atentos a lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy. De hecho, es eso, ¿no? El que por falta de conocimiento pereció mi pueblo e incluso tus hijos, ¿no? Entonces vamos a ver la importancia que tiene esta cobertura espiritual, porque a veces nos acomodamos o nos conformamos o incluso, les digo, dejamos de ver y nos confiamos. Esa es la palabra, nos confiamos de decir, soy hija de Dios, tengo la cobertura, pero vamos a ver más allá, vamos a ver más profundamente, ¿ok? Entonces voy a compartirles mi pantalla otra vez. Ok, vamos a ver científicamente o etimológicamente a lo que se refiere cobertura, ¿ok? La cobertura a nivel natural, aún no vamos a lo espiritual, ¿sale? Nos dice que cobertura es un término derivado del latín copertura, que tiene múltiples usos. Una cobertura puede ser una cubierta, es decir, aquello que se emplea para cubrir o proteger algo. Otra definición nos dice que una cobertura es una inversión u operación concebida para reducir la exposición existente al riesgo, es decir, que se dio a conocer para reducir la exposición. Es como una garantía, ¿no? La exposición al riesgo. Ok. Tenemos diferentes tipos de cobertura a nivel natural. Hay cobertura de información, existe la cobertura de difusión, existe la cobertura de internet, que está muy de moda, que luego se nos va la cobertura. La cobertura de autos, perdón, la cobertura del trabajo, de los medios de información, como la cobertura de los objetos, que puede ser una cosa que se coloca sobre otra para taparla, ¿no? Como una tapa. La cobertura de un chocolate de un pastel, la cobertura de una extensión territorial que alcanza algún servicio. Como les decía, ¿no? El internet, de repente dices, me quedé sin cobertura, ¿no? Existe la cobertura de prestaciones que proporciona un servicio, ya sea un seguro médico, un seguro de autos, un seguro de vida, alguna cobertura de nivel informativo, como algún seguimiento periodístico que dicen, ve y cubre la noticia. Entonces van los reporteros y hacen la cobertura. Ok, pues a nivel natural, checamos lo que es una cobertura. Aquí, como veíamos, venía del latín copertura, ¿no? Entonces, a mí me suena también como a un cobertor.
¿no? ¿Cuál es la función de un cobertor? Por ahí, ¿quién me puede decir? La función de un cobertor de tela, de esos afelpaditos. Te cubre del frío. Exactamente, te cubre del frío. ¿Qué más? ¿Qué más te proporciona el cobertor? Calor. La calor. Si está lloviendo, ¿qué más? Te protege, ¿no? Ajá, te protege, te cubre del frío, te proporciona calor. Y yo creo que este tema, les comentaba, a veces lo damos por hecho y es una muestra de amor que Dios tiene hacia nosotros, además de que hemos estado viendo en los últimos temas que todo ha sido de exhortación, ha sido toda la palabra que hemos recibido es de impacto y que ha sido para beneficio nuestro, igual que para manejar nuestro carácter. Nuestro carácter, como lo hemos visto en celos y envidias, fracasos, desilusiones, todos los temas que hemos visto, yo creo que viene muy ad hoc este tema también. Ok, pero la cobertura que nos interesa el día de hoy es precisamente la cobertura espiritual. Esa cobertura que nos brinda Dios, esa cobertura que sobrepasa todo límite, toda dimensión. Es una, si decían, ¿no?, que México es territorio Telcel, la humanidad declaramos que es territorio de Dios, ¿no? Todo lo que se mueve bajo la tierra y sobre de ella y fuera de ella es territorio de Dios y tiene la cobertura de Él. Entonces, es de esos seguros con amplia, súper amplia cobertura, ¿no? Entonces, el Señor por su gracia nos provee de diferentes formas de cobertura porque nunca estamos sin su protección, ¿sí? Los que hemos estado en Cristo, cuando hemos pasado por problemas, cuando hemos pasado por prueba, Dios ha sido fiel y Dios nos muestra realmente esa cobertura. Entonces, debemos recordar que Él es nuestra máxima autoridad y Él, precisamente por esa autoridad máxima, tiene el derecho de definir dónde y cómo cubrir a su creación, ¿sí? Es decir, de acuerdo a su voluntad. En lo que respecta a nosotros, nos toca someternos y recibirla, ¿ok? Acuérdense que todo bien inmerecido que se llama gracia es gracias a Él, gracias a la vida de Papá Jesús, y es inmerecido, pero Él nos lo da, ¿ok? Entonces, primero les voy a hablar acerca de el principio de autoridad, ¿no? Entonces, analizando más a fondo la cobertura espiritual, es la acción de cubrir o proteger a la autoridad respaldada por Dios. Esa es nuestra definición de cobertura espiritual, ¿ok? ¿Quién tiene por ahí la cita de Juan 19:11, por favor? En cuanto a esta definición, podemos ver cómo Dios no se equivoca en poner las autoridades. Dios no se equivoca al delegar ministros, pastores, maestros, profetas, no se equivoca. Entonces, cuando estemos a punto de murmurar, cuando estemos a punto de enjuiciar, cuando estemos a punto de hacer un criterio o hablar mal de las autoridades, analicemos, porque es lo que Él nos dice, que Él no se equivoca y Él puso por autoridad a quien Él tenía concebido, o a quien Él tenía en la mira, ¿no? O quien Él designó por su obra, ¿ok? ¿Quién me puede ayudar a buscar, por favor, Romanos 13:1-2? Y no nos gustaría ser condenados por Dios, ¿verdad? No nos gustaría pecar en contra de Dios, de decirle mentiroso, de decirle, te equivocaste, Dios. No nos gustaría acumular juicio en contra de Dios mismo, ¿no? Precisamente por lo que acabamos de ver que nuestras autoridades han sido elegidas por Él. Entonces, dejemos de hablar de presidentes, dejemos de hablar, les digo, de pastores, de la iglesia, de la misma iglesia, porque de verdad que a veces nos vemos tan tentados porque nuestros ojos naturales ven los fallos, ven las equivocaciones, pero nuevamente volvemos a ver que Dios no se equivoca. Dios no se equivoca y Él tiene un plan
preciso, exacto y a tiempo para todo, ¿ok? Entonces, el principio de autoridad es que Dios es el origen de toda autoridad. Si a alguien debemos someternos es a Él. Y así como en el ejército existen jerarquías, porque si más o menos conocemos, empiezan que los soldaditos, luego el sargento, luego el oficial, luego el teniente, el capitán, y así se va en ascendencia, ¿no? De igual manera, nosotros, o Dios nos puso estas jerarquías, nos puso estas... es como un escalón, ¿no? Unas jerarquías en las cuales debemos incluso de tener la noción, les comentaba, en el ejército no te puede saltar el soldadito si tienes alguna duda, alguna queja, no te puedes ir directamente con un general porque automáticamente eso amerita una amonestación, amerita un arresto, ¿no? ¿Cómo te diriges, soldadito, saltándote todas las autoridades que tienes ya y vienes y nada más por buenas de mientras tú ya te saltaste todas las jerarquías anteriores? De igual manera pasa en una manera espiritual, ¿sí? Cuando nosotros sabemos que tenemos nuestras mentoras, nuestros pastores, bueno, mentoras, líderes, pastores, y aún los pastores tienen alguien que los está monitoreando más arriba, los directivos, y sabemos que incluso en nuestra casa en Fuente, también hay autoridades aún más arriba, ¿no? Desde que son los servidores y luego están los líderes como Mariloli y después están los pastores, llegan otros pastores que ya llevan aún más tiempo, los pastores directivos que son la pastora Idalia y el pastor Eric, y ellos se someten a otras autoridades, ¿no? También tienen... ese compromiso de estar avisando lo que sucede con la iglesia, de estar informando qué planes tienen, e incluso esas autoridades se extienden a una iglesia global en la cual también se les dan informes de lo que está aconteciendo con las iglesias, ¿no? Ok, entonces, gracias a Dios tenemos el privilegio de irnos también directamente con el Todopoderoso, ¿no? Con el origen de la autoridad que es con Dios, y lo podemos hacer mediante la oración. Podemos platicar con Él, ¿sí? Podemos preguntarle a Él, pero en cuanto a dudas naturales, porque de repente dices, bueno, ¿y qué voy a hacer con cierto negocio, no? Y empiezas a preguntarte y a tener dudas acerca de qué es lo que vas a hacer con ese negocio. Entonces, lo importante siempre es ponérselo en manos de Dios, pero también es bueno que lo compartas con tu líder, que lo compartas con tu pastor, porque puedes recibir un consejo de Dios, porque puedes recibir a través de él una mejor dirección cuando buscamos respuestas, ¿ok? Y para también saber, le comentaba apenas a Anita, ¿no? El hecho de que te preguntemos en dónde estás, con quién estás, quiénes son ciertas personas, no es para meternos en tu vida, no es porque no tenemos nada mejor que hacer, no es porque seamos unos metiches, sino porque nos interesa, sino porque eres parte de la familia. Si algún día en nombre de Dios no va a pasar, pero sabemos a quién podemos preguntar, a quién podemos recurrir, a qué personas podemos visitar para contactarte, para buscarte, para verte, ¿no? Entonces, eso es importante, el tener esa subordinación. Y bueno, así se llama en términos del ejército, pero aquí sería esa mansedumbre, esa humildad de avisar incluso a tus pastores de dónde estás, de si vas a salir de viaje, porque la cobertura espiritual va aún más allá, ¿sí? Porque en una ocasión, Loli, nos pasó una película que se llama El juego de Geralt, y entonces esta mujer se va a un fin de semana con su esposo, y ocurre que el esposo la sujeta con unas esposas a la cabecera de la cama, y entonces este cuate le da un infarto, ¿no?
Y la mujer, pues pobre, se quedó ahí amarrada a la cama y la servidumbre pues la despacharon para que tuvieran privacidad y era una casa en medio del campo. Entonces realmente estaba horrible la situación porque nadie sabía en dónde estaban, ¿sí? Y eso nos ha enseñado incluso Loli, el avisarnos dónde estamos para estar aún más seguros, no por chisme, no porque les digo, querramos enterarnos de su vida, pero incluso Campanita habló con Loli de dónde está, siempre que se cambia, porque su esposo es militar, anda continuamente cambiando de estado, cambiando de casa, y ella le avisa a Loli, ¿para qué? Para que tengamos esa cobertura y ella también, el saber dónde está, cómo está, incluso poder llegar a visitarla o algún día que diga me siento muy mal, pues ya sabes que te diriges hacia Veracruz y ya nada más pides indicaciones, no sé, esa es la cobertura que nos brinda Papá Dios. Ok, la primer cobertura que vamos a ver es la cobertura a la creación. Como hemos estado estableciendo acerca de la cobertura, entonces Dios es el creador de todas las cosas, ¿ok? Así también es quien sustenta, legisla y da la cobertura a toda su creación. Apocalipsis 4:11. Así es, amén. Exactamente, todo poder y potestad la tiene Dios, porque Él creó todas las cosas que existen. ¿Ok? Apocalipsis 10:6. Así es. Entonces, todo está bajo la cobertura del omnipotente, del omnipresente y del todopoderoso. Isaías 42:5, por favor. Así es, amén. Él es quien es, Él es el gran yo soy. Realmente podemos ver cómo Dios en su creación, al tener tanto cuidado, al tener tanto amor, y precisamente por eso habla de la cobertura de la creación, porque Él tuvo, hasta en la más pequeña flor, tuvo el cuidado de ponerla, hasta en el más pequeño animal tuvo cuidado de ponerlo, y incluso en el hombre y la mujer, él fue el que insufló la vida, él fue el que dio el aliento, y todo es por él y para él, ¿ok? Primera de Pedro 3:22, por favor. Volvemos a ver cómo todo es en sustento de Dios, cómo todo se sujeta a Él, cómo todo es de Él y todo proviene de Él, incluso los ángeles, incluso las potestades, ¿no? Y anteriormente igual lo veíamos, ¿no? O sea, Satanás no puede actuar si Dios no se lo permite. Así como fue con Job que le pidió permiso, así tiene que someterse él mismo para poder actuar con alguno de nosotros, ¿no? Ok, vamos al punto 2, que es la cobertura familiar. En su gran sabiduría y conocimiento, Dios ha establecido que quien está dentro del círculo familiar también tenga acceso a estar cubierto. Dentro de esta cobertura existe un orden que debe ser mantenido para que la protección se pueda recibir. Y había una imagen muy linda que en una ocasión me mandaron, ¿no? Adentro están los hijos y los papás están sostenidos, papá, mamá, ¿sí? Y arriba de ellos está Dios. Esa es la cobertura que debe existir. Ese es el orden que debe existir. Ok, ¿quién tiene Primera de Corintios 11:3? Estamos viendo el orden de cómo es la cobertura, ¿no? De cómo debe ir la jerarquía. Dios, el varón, la mujer, ¿no? Nada de que yo no me quedo atrás porque soy mujer, nada de esas ideas feministas de que ya no voy atrás porque no soy tu trapo, tu perro, entonces nada de eso, totalmente son ideas erróneas feministas que el mundo quiere hacernos creer precisamente porque entonces se pierde y hay ese desequilibrio, sí. O sea, dice que es primero Dios y luego puso al varón y después puso a la mujer.
¿sí? No es como que la mujer, pero yo quiero estar aquí también, Dios, o yo un poquito más adelante porque gano mejor que él, o yo un poquito más adelante porque soy más lista que él, ¿no? No, el orden del factor aquí sí altera el producto. Entonces, es en ese orden. Dios, varón y la mujer. Cuando la mujer sabe cuál es su papel de servir, de amar, de ser la mamá, de ser sierva, entonces nos equivocamos menos, peleamos menos y se mantiene ese orden en el que Dios nos lo ha puesto. Ok, ¿quién tiene por ahí Efesios 5:23, por favor? Así es. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo de la iglesia. Entonces, checar el papel tan importante que lleva el varón sobre la familia, ¿no? Y dice en la palabra también que él es el que va a entregar cuentas. La salvación es individual, pero al final de los tiempos, él va a entregar cuentas de lo que Dios le ha provisto, de lo que Dios le dio, ¿no? Entonces, sí es importante que no se pierda ese orden. ¿Quién tiene segunda de Corintios 11:3, por favor? Les comentaba, ¿no? Cuando perdemos el orden, cuando queremos protagonizar, cuando queremos cambiar el orden, el factor del factor, entonces actuamos como Eva, ¿no? Insensatas, sin razón, actuamos a nuestro vientre, a nuestra opinión de decir, pero les decía, ¿no? O sea, yo gano más, yo soy más lista, yo puedo más, y entonces se convierte en una guerra de egos en la cual ninguno de los dos gana. Al final de cuentas todos pierden porque entonces cuando no das esa estructura de que son hijos, esposa, varón y Dios, entonces empiezas a equivocar todo el camino y lo que tiendes a hacer es a derrumbar. Precisamente de ahí viene Proverbios, ¿no? La mujer sabia edifica, más la necia con sus manos destruye su casa, ¿no? Efesios 6:1 al 4, por favor. Sí, qué fuerte, ¿no? El realmente ver cómo los hijos debemos respetar a los padres y no porque ya seamos grandes, seamos adultos, dejar de respetarlos, ¿verdad, mami? No digas nada. No dejar de respetarlos, siempre, siempre verlos como nuestra autoridad, siempre aprender de ellos, siempre respetarlos y honrarlos, ¿no? Porque ciertamente el ejemplo arrastra. Entonces, si nosotros le decimos a los chicos, respeten a tus mayores, respeta a tu abuelita, nosotros debemos hacerlo de igual manera y amonestarlos conforme a lo que dice el Señor, no a te agarro a cinturonazos o donde te caiga con la chancla, no, para eso tenemos una amonestación bíblica que es la vara, ¿sí? Anita, la vara, y además corregir la acción, no corregir a los chicos, corregir la acción de qué es en qué están fallando y orar con ellos, orar para pedir perdón con ellos, enseñarles para que ellos puedan aprender de una manera diferente, no como lo hicimos nosotros por el vientre de nuestros padres, sino de una manera espiritual. ¿Ok? Ok, entonces esta es la cobertura familiar. Acuérdense del orden y no lo olviden, por favor. Vamos a ver ahora lo que es la cobertura de la iglesia. La iglesia local, ya sea ubicada en tu ciudad, en tu pueblo o en tu barrio, sirve de cobertura a quienes estamos sometidos bajo su autoridad. El Señor ha establecido que quienes somos partes de la iglesia gozaremos de la protección. En este sentido, hay que agregar que en diferentes razones hay gente que decide no someterse a la iglesia, ¿no? Esto es importante, ¿no? Porque incluso hay gente que va por años a la iglesia, pero hay gente que también es desconocida para pastores, para líderes, para servidores, porque entran como entran, salen, ¿no? Voy, llego a la bendición, amén, y vámonos. Y nadie los conoce y nadie los saluda
y dice que la cobertura va más allá, ciertamente a Dios le agrada el que los hermanos nos reunamos y que lo hagamos en un amor santo, ¿no? E incluso tenemos, ¿quién tiene por ahí? Hechos 11:26 nos habla de Bernabé y Saulo cuando se congregan en la iglesia de Antioquía. ¿Quién lo tiene ya, por favor? Sí, exactamente. Entonces, Bernabé y Saulo se cambian de territorio y llegan a Antioquía. Entonces ellos empiezan a congregarse y dice que incluso ahí mismo fueron llamados cristianos precisamente porque ellos dieron enseñanza, empezaron a dar a conocer las buenas nuevas de Dios, a compartir, ¿no? Ok, al congregarnos nos estamos sometiendo bajo la cobertura de nuestra iglesia local, ¿ok? Como lo estamos haciendo ahorita. Tenemos una cobertura en la cual Dios nos está instruyendo, es parte de la cobertura, ¿ok? ¿Quién tiene por ahí Hechos 12:5, por favor? Dice, una de las formas en que la iglesia se convierte en un medio de protección es a través de la oración. ¿Quién no lo sabe, no? ¿Quiénes no estamos en el grupo de 24/7? Ok, entonces en este punto les voy a dar unos subtemas. Espero que los anoten, por favor. Y en adelante les voy a dar sus citas y después los buscamos, ¿vale? Porque es parte de la congregación de la iglesia. El Señor nos instruye a, inciso A, tener comunión con la iglesia. Hechos 2:42. El tener esa comunión con la iglesia, lo importante que es precisamente, antes de iniciar la sesión hablábamos con Mari que a ver qué día se escapaba el lunes, porque Lolis no ha cerrado su casa desde nunca. Todos los lunes nos reunimos con ella y hacemos compartimos el pan, compartimos el vino, compartimos tristezas, compartimos alegrías. Y eso edifica a la familia. Sales totalmente renovado, con una idea diferente y nos ayudamos los unos a los otros. Ok, ¿quién tiene, por favor, 1 Corintios 1:9? Y les comentaba al principio, ¿no? Cuán bueno es para Dios y agradable el ver a los hermanos juntos, el verlos sonriendo y compartiendo. Cuán bueno es el que estemos en un mismo espíritu, como hermanos, como amigos. Ok, vamos al inciso B. Inciso B, confortarnos unos a otros. 1 Corintios 16:18. Y nos ha pasado, ¿no? Yo creo que Sandy es de las que ha tenido un poco más de tiempo también con Loli, el confortarnos los unos a los otros. De repente llegaba Campanita y escucharla y ese buen sabor que Loli nos da, el abrazarnos, el darnos palabra o incluso el conviccionarnos y decir, a ver, mija, límpiate ya tus lágrimas y síguele adelante cuando es necesario, cuando no, tiene un gran discernimiento para cuando necesita uno un abrazo, así como para cuando uno necesita vara. Entonces, no hay que apartarnos. Esa es la cobertura que nos brinda la familia, esa es la cobertura que nos brinda la iglesia, que somos la misma familia. Todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Unos son manos, otros son pies, otros son dedos, otros son uñas, pero somos todos igual de importancia. El hecho de que te lastime una uña en el zapato, no puedes en todo el día, no, o sea, no lo tolera uno. De igual manera, cuando no tienes un dedo, aunque sea el meñique, no haces las cosas de la misma manera, ¿sí? Así somos la iglesia de Cristo, así es su familia, nos quiere ver unidos, cada uno en su función, cada uno en su rol como hijos, como parte del cuerpo, ¿no? Ok, vamos al inciso C, no dejar de congregarnos. Hebreos 10:25, por favor.
Wow, qué impactante, ¿no? Y este creo que ya lo habíamos escuchado. Yo de hecho a veces subrayo sobre el subrayado que Dios ya me había dado y es eso, el no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hay una prédica muy buena nos invitó Loli a escuchar de Dante Gebel, se llama Don Cohen, en donde menciona precisamente la cobertura que tenemos en Cristo, en Dios, ¿no? Habla del pueblo de Israel, no se las voy a decir todas ni hacer tan larga, ¿no? Del pueblo de Israel, en donde ellos caminan 40 años en el desierto y en el 38 una pareja decide ya no seguir. Dice, no, pero si ya estamos bien aquí, le dice la mujer, ¿no? Aguas, mujeres, porque tenemos tanta influencia sobre nuestra familia. Entonces le dice la mujer, no, pero si ya tenemos buena escuela aquí, los niños están contentos, ¿para qué estar saliendo otra vez? Y levanta todo tu campamento y tus animales y todo lo que llevaban en el desierto, el pueblo de Israel. Entonces tenían que ir jalando todo las posiciones que ellos tenían, ¿no? Entonces sucede que la mujer dice, ya no vamos a irnos, vamos a, yo no se la estoy dando tan detallada, este Dante Gebel es muy bueno, no acostumbro también estar escuchando de aquí y de allá, pero esta fue por una tarea que nos dieron y habla precisamente de la cobertura, yo creo que se las paso para reafirmar este tema. Entonces, pasa que esta mujer dice, ya no compartimos con ellos, ¿no? Y deciden quedarse entonces en el desierto. Y entonces empiezan a ver cómo todo el pueblo tenía que moverse precisamente porque Dios así lo había mandado y ellos deciden quedarse. Entonces salen de la cobertura, salen de la nube, salen de lo que Dios iba haciendo atrás de ellos o en todo el camino porque siempre fue fiel y estuvo con ellos. Salen de esa cobertura en cuanto que había nube, pues había sombra en el desierto, ¿no? Había el remolino de fuego, pues había calor por las noches para que no fueran tan bruscas las temperaturas, los cambios de temperatura. Había pan porque caía maná del cielo, había agua porque Dios hacía brotar de las peñas el agua, ¿no? Entonces, cuando ellos dicen, ¿sabes qué? Es que no compartimos y les decían, no van a ir con nosotros, no van a levantar su tienda, vámonos, ya es tiempo, vamos a seguir el camino. No, ya no compartimos, ya no, ¿quién no ha escuchado? Ya no comparto con ustedes, ya no tengo esa ideología, ya no me parece lo que dicen los pastores, no estoy de acuerdo en lo que dicen los pastores, no estoy de acuerdo en que Marilolis me esté diciendo que lo que tengo que hacer o cómo tengo que guiarme, ya no estoy de acuerdo en que me estén diciendo que cómo estoy o cómo voy, o ya no estoy de acuerdo porque las mentoras me están llamando y como si no tuviera nada que hacer, ya no estoy de acuerdo porque me están preguntando de mi vida personal, ¿sí? Ya no estoy de acuerdo, ya no comparto, entonces decido salir de la nube, ¿sí? Entonces, no les voy a contar el final, pero nada más imagínense salir de la cobertura de Dios en el desierto, sin nube, sin maná, sin remolino de fuego, ¿sale? Todo bien trágico. Oh, sí, considerarnos unos a otros. Hebreos 10:24, por favor. ¿Cuántas veces no nos ha dicho Loli, por favor, llamen a la gente que no vemos en Zoom, por favor, estarlas monitoreando, por favor, tan solo Eri, cuántas llamadas, mensajes no ha mandado, gracias, solicito de la vida, cuántas personas no han estado siendo invitadas, cuántas personas no les llega el devocional, un devocional de Moni, y eso es bendición para nuestras vidas, para nuestro corazón, para nuestra alma y para nuestro espíritu. Vamos, por favor, al inciso E, consolarnos. Segunda de Corintios 7:13. Así es, amén. Gracias. El hecho de consolarnos, de tener una familia espiritual es parte de la cobertura. Cuando pasa uno por pruebas y dice, lloren con los que lloran y gócense con los que gozan, ¿no? No solamente estamos ahí para hacer un grupito de echarnos porras, ¿no? También lo hemos visto cuando hemos estado en problemas. Yo lo he visto
y se los compartía en alguna ocasión ahí a la congre. Yo les decía, gracias a todas las que fueron cuando falleció mi papá, porque yo pude ver la presencia de Dios en cada una de ustedes. En ningún momento estuve sola, en ningún momento me sentí huérfana, sola, triste, abandonada, en ningún momento. Y ese es el amor de Dios, esa cobertura que nos da con la familia espiritual. Para mí, cada uno de los que estuvieron ahí, Cristi desde lejos me mandó un mensaje y dándome el pésame y me hizo una llamada y yo les agradezco a cada uno de ustedes porque fue la presencia de Dios misma en mi vida, cada uno de ustedes. Ok, vamos al Colosenses 2:2. Pues como les decía, ¿no? El tener una familia espiritual sobrepasa el entendimiento de nuestras penas y se agradece que la familia se goce con tus logros. Se agradece que estén felices por ti, en lugar de que te estén envidiando de, ay, mira, ya tienes no sé qué, ay, ya tiene otra casa, ya tiene un carro, ya, no sé, ya tiene un logro más. En lugar de decir eso, decir gracias Dios, gracias porque qué bendición que nuestro pueblo crezca, qué bendición que nuestro pueblo pueda tener aún más, ¿no? Ok, ahora sí vámonos al punto F, por favor. 1 Corintios 15:58. Para Dios nunca se trabaja en vano, ¿no? Para Dios todo vale. Y el que nos pase en la película de la vida, en el momento del juicio, va a ser de impacto. Va a ser de impacto. O si alguien vio la lista de Schindler, ¿no? Alguna vez, en donde él decía, pude haber dado este anillo por otra persona, pude haber dado esta pulsera, mi carro, mi ropa, por otra persona más. El que no nos quedemos así debiéndole a Dios, que hagamos las cosas como debemos hacerlas. Ok, vamos al punto G, por favor. 1 Corintios 12:20. Pues es lo mismo, ¿no? El saber que cada uno somos importantes para Él. El inciso H, preocuparnos por los otros miembros. 1 Corintios 12:25, por favor. Como mencionaba hace rato, ¿no? El llorar con los que están llorando y el gozarnos con los que están gozando. Yo he visto una fidelidad tremenda por parte de Loli y de Don Hugo con cada uno de nosotros, porque cuando alguien tiene problemas, ellos están ahí. Incluso si es de madrugada, si es de noche, si es de día, si es en la tarde, si hace calor, si hace frío, ellos, ¿cómo le hacen? Si no tienen dinero para la gasolina, incluso, ¿cómo le hacen? Dios es el que les provee y los hace llegar. Es una fidelidad tan hermosa donde te demuestran realmente la presencia de Dios en sus vidas y en la tuya para bendecirte. Ok, vamos entonces al punto, el I. Ok, 1 Pedro 5:2, por favor. Así es, el cuidar de nuestros hermanos espirituales más pequeños y los pastores, pues como cuidan de su gente, ¿no? Ok, dar para que la congregación crezca y prospere. 2 Corintios 5:7. Ok, así es, por fe andamos. Dice, dar para que la congregación crezca y prospere. Esto se refiere en cuanto a nuestras finanzas, a dar nuestro diezmo. Eso es otro tema, lo vamos a dejar así, cada quien de su corazón, que dé lo que tenga, ¿vale? Entonces, vamos a Hechos 20:35. Exactamente, esa es la bendición de dar y recibir. Así como damos, es como recibimos. Y eso es bien cierto. Cada vez que uno tiene un acto bueno de voluntad,
Dios no es hombre para mentir, ni tampoco fiador para quedar en mal. Entonces, vamos al último inciso, que es edificarnos los unos a los otros. Primera de Tesalonicenses 5:11, por favor. Ok, edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. Ok, primera de Pedro 2:5, por favor. De esa manera, cuando tenemos nuestra piedra angular, que es Cristo, y edificamos sobre él, sobre sus bases, sobre lo que nos ha enseñado, podemos edificar de una manera correcta, hacer buenos cimientos para seguir construyendo. ¿Ok? Bueno, vamos al punto 4, la cobertura, ¿sí? Que es la cobertura del pastor y los ancianos. Esta cobertura va unida a la cobertura que ofrece nuestra iglesia local. Esta la ofrece directamente el pastor y el liderazgo que está determinado en la congregación. Tienen la bendición y tenemos la bendición de esta iglesia y también de nuestros pastores, ¿ok? Y una anécdota que también me pasó cuando tuve este suceso. He visto muchas cosas, he escuchado muchas otras tantas, pero algo que me sostiene de mi iglesia fue también la manifestación de Dios en mis pastores. Cuando yo los necesité, ellos estuvieron ahí. Incluso ese día la pastora me llamó y me dijo, ¿sería bueno que te mandara yo un pastor? Y yo dije, sí, sí, sería bueno, para mí sería bueno. Estábamos ahí reunidos en la sala donde ponen el cajón, se me fue el nombre. Entonces, la pastora me hizo la llamada y yo dije, sí, sería bueno. Me esperé que llegara algún pastor de la iglesia y sin embargo llegó el pastor Eric, compartió acerca de Eclesiastés, como lo recuerdo también, Eclesiastés, en donde decía los tiempos son perfectos y son de Dios. Hay tiempo para cosechar, hay tiempo para desarraigar, hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, y eso fue tan grato y tan bueno. Y ante cualquier circunstancia, chisme, habladuría que pueda escuchar de la iglesia, de los pastores, yo creo que es algo que me ha sostenido para decir, voy a mantenerme fiel por las cosas buenas que he tenido en mi iglesia. Porque como hombres y mujeres fallamos, tenemos muchos errores, pero les comentaba en un principio, Dios no se equivoca de quién son nuestras autoridades. Dios no se equivoca al ponerlas ahí y Dios no se ha equivocado en el momento y el tiempo en el que ellos tienen que estar y el lugar. Primera de Pedro 5:5. Y nunca olvidar, ¿verdad? Nunca olvidar a nuestros pastores que tienen el tiempo y han reconocido. Para mí es una persona muy importante, muy edificante en mi vida, Marilolis, puesto que en un consejo, en una necesidad, ella ha estado ahí siempre. Y eso viene en virtud del liderazgo que también se le ha dado en su casa, en Fuente, ¿no? Ella ha sido fiel a nuestros pastores, a nuestra iglesia, y de igual manera nosotros somos, si recuerdan las jerarquías que estaban los líderes, los pastores, pero antes estábamos los servidores, así nos toca a nosotros. Nosotros somos servidores y no perder de vista quiénes somos en Cristo y para qué somos. Jamás jactarnos o decir, yo quiero, porque precisamente Dios no se equivoca, ¿no? Yo quiero ser pastor, entonces óralo, pídele a Dios, da el extra, compórtate como lo que quieres ser realmente ese pastor. Pero ante todo, el demostrar la humildad y ser siervo antes de querer avanzar más allá, porque Jesús vino a servir, no vino a ser servido. Jesús vino a demostrar con el ejemplo, con el amor, con la humildad, y de igual manera debemos hacerlos nosotros, no por un nombramiento, sino porque somos hijos de Dios y porque Él ya nos puso la medida, ¿no? Ok, vamos a la última cobertura,
que es la cobertura del ministerio. Entonces, en esta cobertura se mueven principalmente dos esferas, ¿no? La cobertura ministerial a las iglesias locales y los ministerios, y la cobertura ministerial a los ministros. Entonces, así como la creación y la familia deben tener una cobertura, nuestra iglesia local también debe contar con una cobertura, y los ministros también deben de tener una cobertura. Es decir, nuestros evangelistas, pastores, profetas, líderes, maestros, servidores, todos ellos nos manejamos bajo un orden. Para finalizar este tema, solamente es recordarles que no debemos olvidar, ¿sí?, que venimos a servir, que venimos a ser fieles como lo fue Cristo. Venimos a pesar de ver muchas cosas o escuchar muchas cosas, mantenernos fieles. Hay una ocasión en que Lolis nos contó de una persona, ¿no?, que le decía, oye, es que, ¿sabes qué? Vamos a cambiarnos de iglesia porque ya no, o sea, ya no entiendo, ya no los entiendo, ya no estoy a gusto. Y la otra persona le contestó, ¿sabes qué? No vamos a ir a ningún lado porque no somos ratas para huir, porque subimos al barco y aquí nos vamos a mantener. Entonces, de la misma manera, mantenernos en esa unidad como familia de Cristo, y al empezar a escuchar esas voces de yo no comparto, yo ya no estoy de acuerdo, yo ya no me parecen muchas cosas, es tratar de detener esas voces, o no tratar de tener totalmente de tajo esas voces, porque es una voz que divide, es una voz que quiere meter cizaña dentro de lo que Dios ha formado, porque es una voz que no va a edificar, porque nuestra piedra angular, recordemos que es Cristo, y acuérdense del orden que debemos de llevar, que es Cristo, el hombre, la mujer, los hijos, en ese orden. Si se cambia el orden, se altera el producto. Entonces, el mantenernos en ese orden, el mantenernos en unidad, no dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre, porque entonces, ¿qué estamos acarreando? O incluso, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? El desertar porque ya no estoy a gusto, el desertar porque ya no me parece, y entonces al rato les creamos esos hábitos de dejar las cosas porque no me pareció, porque no me vieron bien, porque no me saludaron, porque no, por boberías, dejamos la bendición y la cobertura. Por un plato de lentejas abandonamos o botamos la primogenitura. Por un plato de lentejas nos damos por vencidos, tan sencillo en decir, pues ya no me parece, me cambio de iglesia y se acabó. Pues ya no me llevo con sutanita, pues también dejo la iglesia y se acabó. Aguas, porque esa no es la voz de Dios, no es la voz del Espíritu, no es la voz de Jesús, ¿sí? Entonces, aprendamos a identificar incluso las voces que nos están hablando en todo tiempo y momento. ¿Para qué? Para poder edificar en una piedra angular que es la piedra de Cristo, la piedra que Dios puso ahí, y esa cobertura tan amplia. Cuando uno hace las cosas bien, Dios bendice, Dios puede proveer aún más, y Dios puede asombrarnos con milagros poderosos. Cuando uno hace las cosas bien, con humildad, con amor hacia Él, podemos avanzar aún más que el estar acusándonos o delatándonos, porque incluso Jesucristo vino a eso, a justificarnos, a decir, pues no es tan bobo, no es tan mala persona. Almita, se le van las cabras, pero de repente aterriza y hace bien las cosas. Entonces, es así como Dios, como Jesús viene a justificarnos, a amarnos y a darnos otra oportunidad. Pues, Padre, gracias te damos esta noche. Gracias por darnos esta palabra, Señor. Gracias por recordarnos lo importante que es permanecer en ti, en tu iglesia, obedeciéndote, congregándonos, no dejando lo que nos has enseñado, Padre, no dejando toda esa enseñanza buena con
el hacer como el decir y el decir como el hacer, Señor, en cada uno de nosotros para guiarnos y conducirnos conforme a tus mandatos, conforme a tu sabiduría, Señor. Ayúdanos a estar remembrando, Señor, cada enseñanza que has traído a nosotros, Padre. Ayúdanos a estar recordando la importancia de cada uno de tus mandamientos, así como el amarnos los unos a los otros, así como el congregarnos, así el como ser fieles, como Cristo lo hizo cuando estuvo aquí en tierra, Señor. Gracias por esa infinita cobertura, gracias por librarnos de incluso de las cosas que no podemos ver, Señor. Gracias por cuidarnos en todo tiempo y momento, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, Señor, a nuestros esposos. Gracias por llevarlos y traerlos con bien al trabajo, a la casa, Señor. Gracias por librarnos de todo mal, Señor, inclusive de nosotros mismos. Ayúdanos a estar rumiando tu palabra en todo tiempo y momento. Agradecemos la vida de nuestra líder, de Mariloli, Señor. Agradecemos la vida de nuestros pastores, Padre, y agradecemos cada persona que estuvo orando por nosotros para llegar hasta donde estamos, Padre. Ayúdanos a no olvidar esa cobertura tan valiosa, Señor, a no ser como ese pueblo insensato, Señor, que se olvidó de ti, que olvidó hablarle a sus hijos de todas las proezas, de todos los milagros que hacías con ellos, Padre. Ayúdanos a instruir a nuestra familia, a nuestro hogar. Ayúdanos a ser diligentes en lo que debemos ser tan astutos, Señor. Ayúdanos a no acomodarnos en el mundo, Señor, y ayúdanos a fortalecer, a compartir con más personas, a hacerles saber que tenemos un Dios grande, un Dios vivo, un Dios de amor, un Dios de protección, que así como lo dice en el Salmo 91, Señor, que habitamos abajo de tu ala como esos polluelos, Señor, que estamos totalmente cubiertos por ti, Padre. Ayúdanos, papá, a no ensimismarnos en nuestras razones, en nuestra opinión, en nuestro vientre, en nuestras jactancias, en la soberbia, Señor, en lo que nosotros pudiéramos levantar, Señor, para atacar todo lo que nos has dado esta noche, Señor. Ayúdanos a derribarlo y declaramos, Padre, esta noche que todo lo que nos has enseñado y toda esta enseñanza que llevamos en el corazón, Padre, se hace más latente cada vez. Gracias por nuestra iglesia, gracias por nuestra casa, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.